mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. El himno 5 en los originarios y después el himno 6. Oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eterno y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Himno 6. Bellas palabras de vida. Cantemos. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Ay, en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Después de haber entonado sus bellos cantos a nuestro Dios, Padre Celestial, vamos ahora a escuchar ese maravilloso mensaje que viene de lo alto. Vamos a invitar a nuestro hermano Santiago Martínez, que nos dirija con la oración por el mensajero en esta mañana.
la paz de Cristo more en todos nuestros corazones. Oremos. Alabado Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, y por fe sabemos que en nuestros corazones, Padre Santo, ha llegado la hora en la exposición de tu palabra, Padre. Es la hora, Padre Santo, de escuchar, como dice ese canto, bellas palabras. Bendice, Padre Santo, el hermano que usted ha escogido en esta mañana. Dele la sabiduría de lo alto. Dele, Padre Santo, toda honra a Él. Sabemos que la honra es para usted, pero Él también, Padre Santo, le pedimos que lo bendiga, Padre Santo, en toda esa palabra que ha estudiado, Padre, que nos viene a dar esa hermosa sabiduría, Padre, que usted ha derramado en Él. Bendígale a Él, a su familia, Padre, y que pueda usted, Padre, utilizarlo cada vez que usted en la vida le parezca, Padre. Bendiga a los hermanos que están puestos ya aquí, Padre, para escuchar tu palabra. Bendiga a aquellos hermanos que vienen en pos de este lugar también, Padre Santo. Ayúdales para que puedan venir también ellos a gozar de este manjar espiritual que usted nos tiene preparado a través de tu siervo que has escogido. Gracias le damos, Padre. Perdona, Padre Santo, cualquier iniquidad, pecado que hayamos tenido, Padre. Sabemos, Padre Santo, que somos pecadores y hacemos lo posible, y a veces lo imposible, Padre, para estar excepto ante su presencia. Quédese con nosotros, sea nuestro invitado especial usted en esta mañana, y todo esto, Padre Santo, se lo pedimos en el nombre maravilloso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El hermano Domingo Vázquez estará ocupando este lugar. Que la paz de Cristo esté con nosotros, amados hermanos y hermanas. Siempre recuerdo las palabras de un hermano que decía de que el diablo siempre mete la colita en alguna parte. El domingo pasado fue que se me quedó el proyector. Este domingo no quiere encenderla y la probé en la casa. Siempre la pruebo, desde anoche la agarré, accedí y le pedí, hice una prueba, le pedí, espero que funcione bien mañana. Parece que se le olvidó. La computadora, le puse unas 5 veces la contraseña que tiene y todas las veces me decía equivocada. Seguí intentando. Y al final, como en la sexta o la séptima vez, aceptó la misma que le estaba poniendo. ¿Por qué pasan esas cosas? Ese es uno de los misterios que a veces me gustaría resolver. ¿Por qué pasan esas cosas? Ahorita estoy luchando con esta desde que vine hace unos 20 minutos más o menos, pero ya finalmente, ya se le antojó ingresar. Voy a hacerles son las 9:15, voy a hacerles un repaso muy rápido de lo que es el tema, que habíamos dicho así. Bueno, el tema general que estamos estudiando es el siervo del Señor. Varios estudios de ese, ¿verdad? El siervo del Señor. Entonces allí dijimos que ese tema del siervo del Señor lo íbamos a dividir en cuatro subtemas, si puedo decir así, 4 subtemas que serían de nuestro interés, ¿verdad? El estudio. Entonces, esos 4 subtemas
fueron las cualidades del siervo del Señor, los tipos de siervo del Señor, el carácter del siervo del Señor y el servicio del siervo del Señor. Entonces aquí vimos el primero y vimos acerca de las cualidades, ¿verdad? El número 1, vimos este número 1, cualidades del siervo del Señor. Creo que lo vimos como en 2 o en 3 sesiones. También les decía de que aquí no era importante el número de sesiones que tengamos. Luego empezamos a estudiar los tipos de siervo del Señor, y en los tipos de siervo empezamos el domingo anterior a ver de estos tipos de siervo. Pues vimos que hay una clasificación que la misma Escritura la hace y que nos ha quedado a nosotros para mucha bendición. Entonces ahorita estamos aquí, en este que está ahí con un colorcito, tipos de siervo del Señor. Y estamos entonces, vimos el primero, siervo malvado, malo, negligente e inútil. Eso lo vimos el domingo anterior con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vimos ese tema, que es el primero en el que está subdividido el segundo tema que estamos viendo, que se llama tipos, como dice aquí arriba, aquí, tipos de siervo del Señor. Entonces vimos el número 1 y lo vimos en la parábola del siervo de los 2 deudores, y lo vimos en la parábola de los talentos. Luego vimos, vamos a ver, siervo bueno, prudente y fiel. Ese es el otro tipo de siervo. El segundo es siervo bueno, prudente y fiel. En la Escritura, digámoslo así, se están usando como sinónimos indistintamente para hablar del uno o del otro. Luego vimos, y les dije que vamos a ver uno que se llama siervo dual. Cuando hablábamos de dual, ¿qué dijimos que íbamos a entender? Doble, que iba a enseñar, era un siervo que le servía a 2 señores, ¿verdad? Un siervo dual, un siervo doble, ¿verdad? Entonces eso, y también íbamos a ver siervo de Dios y de Jesucristo y el siervo de la circuncisión. Entonces de esos 5 temas, ya prácticamente el primero lo agotamos y hoy vamos a ver el segundo. Y el siguiente domingo que corresponda al estudio, con la ayuda del Señor, vamos a ver los últimos 3. Los últimos 3 los vamos a ver en un solo domingo, porque creo que son pocos. Ahí está todo el material, ¿verdad? Ese es el tema de estudio. Entonces vamos a ver, luego iniciamos y dijimos que nuestro texto base para este estudio era: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Y entonces nos preguntábamos, ¿haciendo cómo? ¿Haciendo qué debería estar el siervo para que sea bienaventurado, para que sea dichoso, para que sea bendito? Entonces el texto base de toda esta sección de los tipos de siervo del Señor está ahí en Mateo 24:46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Luego pues vimos una introducción que no la vamos a ver ahora, ¿verdad? Esto ya no lo vemos y pasamos a ver esto, el tema. Dijimos siervo malvado, malo, negligente e inútil, y ya vimos, como le digo, la parábola del siervo malvado, de los 2 deudores y los talentos. Dijimos que por malvado debemos entender una persona impía, de impiedad, que en su vida tiene ausencia de piedad. Por eso el Señor, cuando le dice a aquel siervo que le habían sido perdonados los 10,000 talentos y él no perdonó al que le debían 100, el Señor le dijo: siervo malvado. Eso está queriendo decirle:
siervo sin piedad, siervo que no tuviste piedad, no tuviste compasión, a pesar que él clamó pidiendo que le tuvieran compasión. Entonces eso, cuando el Señor le dice siervo malvado, le está diciendo siervo sin piedad, siervo que no tiene piedad. Luego lo vimos en los 2 deudores, y en el versículo 32 es donde se le llamó el siervo malvado. Esta parábola, dijimos, trata acerca del perdón, y eso es algo que nosotros debemos de entender, que Jesucristo en la cruz nos perdonó a nosotros, una deuda impagable. Ahora nosotros tenemos el compromiso de perdonar a los que nos ofenden. Eso dice el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Esta parábola surgió alrededor de una plática que tenía Jesús con los discípulos, cuando el apóstol Pedro le preguntaba: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Surgió esta parábola y le puso la de los 2 deudores, el que debía 10,000 y el que debía 100. El que debía 10,000 clamó para que se le perdonara, y en efecto el Señor lo perdonó. Pero cuando a él le estaban clamando por misericordia, uno que le debía 100, no lo quiso perdonar. Entonces eso es lo que dice el Señor: si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Entonces Dios quiere que perdonemos a aquellas personas que nos ofenden y nos han hecho algún daño. Luego vimos, para entender por qué le llamó siervo malo y negligente, vimos la parábola de los talentos, ¿verdad? Vimos la parábola de los talentos y entendimos ahí en el versículo 26, cuando a uno de ellos se le dio un talento, este fue y lo enterró. No lo multiplicó, según lo que comentaron ustedes en la clase aquel día. No lo multiplicó. Entonces, ¿por qué era malo? Porque nosotros, recuerdan lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10, que nosotros fuimos llamados para anunciar el Evangelio. Es decir, el propósito de nuestro llamamiento no es estar como decorativos en ninguna manera, sino es para venir y dar razón de la esperanza que hay en nosotros, de propagar el Evangelio. Pero entonces callamos y somos cristianos mudos. Entonces esto lo demanda el Señor. A él le dio un talento. Hay hombres a los que se les ha dado capacidades de predicar la palabra, de predicar el Evangelio, de dar consejería y de dar una clase, dar una prédica, pero prefieren estar callados y decirle al Señor: aquí tienes lo que es tuyo, y no involucrarse en nada. Entonces ahí es donde el Señor demanda con severidad lo que es de él. Lo vimos ahí entonces, y a todo lo que es malo es todo aquello que es negativo, dañino, todo lo que daña o destruye a alguien. Dijo el Señor allá en el libro de los Hechos que el Evangelio iba a ser conocido desde Jerusalén, iba a salir y se iba a propagar a todo el mundo. Ustedes se imaginan que si aquellos que iban huyendo, como el caso de Felipe y los apóstoles, aquellos que iban huyendo, se hubiesen preocupado ellos tan solo por huir y preservar su vida, el Evangelio nunca se habría conocido. Pero ellos lo que hicieron es huir y predicar. Iban huyendo e iban predicando. Por donde pasaban, ellos predicaban, ellos anunciaban el Evangelio. Entonces, este siervo negligente, perezoso, no se preocupó por difundir el Evangelio. Entonces, como negligente, nosotros vamos a entender, así como por malo vamos a entender lo que hace daño, por negligente vamos a entender a una persona que es descuidada, que es abandonada, que es desidioso, que es indolente, una persona que no está preocupado por hacer algo
para su Señor, algo que sea útil. Y por inútil, ¿verdad? Y por inútil vamos a entender que en lo que último que quedamos, y lo vemos aquí en lo de los talentos, el versículo 30, luego dice, leímos el 28 y 29, que dice el Señor, quítenle el talento que se le dio y désenlo al que tiene, porque al que tiene se le va a dar, y al que tiene poco, aún lo que tiene se le va a quitar. Por infiel, por negligente, por inútil, aquí, por ser malvado, por ser malo, por ser negligente, por ser inútil, por ser infiel. Entonces, aquí vamos por inútil y vimos en los talentos entonces de que este hombre decidió no multiplicar su talento y por el contrario le dijo al Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Entonces, por inútil es algo inservible, inaprovechable, algo que es ineficaz, es inoperante, es improductivo, es infructuoso, es vano, es estéril, es ocioso, es baldío. Ese es un siervo inútil, alguien a quien se le dio un talento, el Señor le dio un talento y ahí lo tiene. ¿Qué ha hecho? El hombre ya está preparado, el hombre sabe la palabra de Dios, la mujer puede compartir con otras hermanas consejo, puede enseñarles a otras, pero prefiere estar en la comodidad, en el confort de donde está, no tener que exponerse a nada, arriesgarse a nada, ni siquiera a equivocarse. Entonces está tranquila y cree que eso es mejor. Eso es característica de los falsos profesantes del cristianismo, que no han hecho nada por Cristo, sin embargo se sienten muy bien, se sienten cómodos, se sienten tranquilos y están creyendo que que comamos el pan y bebamos de la copa, creemos que eso es suficiente y que con eso estamos bien. Siervos inútiles somos, ni siquiera lo que se nos llamó a hacer hemos hecho. Fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y no lo hacemos. Solo estamos ahí muy comoditos, tranquilos y muy bonitos, no nos agitamos, entonces creemos que todo está bien y ni siquiera nos vemos como siervos inútiles. No, y inútil yo, ¿por qué? ¿A quién le hago daño? Mira, yo vengo, me congrego, es más, ni me meto con nadie para no tener problemas con nadie. Y eso me hace creer a mí que yo estoy bien y que estoy tranquilo y que eso me hace un buen cristiano y que me hace un cristiano del modelo que Jesucristo cree. Eso es lo que pienso yo. Pero de acuerdo al modelo que Jesucristo nos da, un cristiano inútil es uno que fue plantado y ni siquiera da fruto, y ni sombra da. Entonces, un cristiano útil es aquel que es plantado en la casa del Señor, da su fruto, produce, da sombra, su hoja nunca se marchita, nunca bota sus hojas, está siempre verde, siempre fructífero, las aves llegan y se posan ahí. Alguien útil, fructífero. Y vamos por allí y ahora vamos a ver esta última parte que estábamos viendo. Aquí tienes lo que es tuyo, decía este siervo, y se sentía bien. Ahora vamos a ver el siervo infiel. ¿Quién es el siervo infiel? Un siervo infiel es alguien que no es estable, que es inconstante en sus obligaciones, en su falta de compromiso, infiel a sus amigos, a su cónyuge, a sus consiervos, es infiel a Cristo, infiel a la palabra, infiel a Dios. Entonces, dice la Escritura, vamos a leerlo, Lucas capítulo
12. Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48. ¿Lo tienen por ahí? Dice la escritura. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Y aquí está el texto que hemos tenido de base. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí viene del que estamos hablando en este momento. 45. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios bendiga su palabra. Entonces, vemos que el siervo infiel es aquel que, sabiendo lo que su Señor quiere, pide o espera de nosotros, no lo hace. Aquel siervo es catalogado, y dice el versículo 46, dice, y le pondrá con los infieles. Entonces, el siervo infiel es aquel que sabe que tiene que estar vigilante. Dice la Escritura, nos dice el Señor, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Pero el siervo infiel no se preocupa, no cuida su vida, recordando lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. No, este no se cuida, no tiene cuidado de sí mismo. Si no se cuida de sí mismo, menos que va a cuidar de los que están a su cargo, menos que va a cuidar su testimonio, su boca, para no hablar lo que no debe. No está cuidando su actuar, sus obras, su manera de pensar. No está preocupado por cuidar nada de eso. El testimonio no le es relevante cuidarlo, le importa hacer lo que sea y que la gente diga lo que mejor le parezca. No está preparado para la segunda venida de Cristo. El Señor nos ha alertado de muchas maneras, y ahí tenemos el caso de las parábolas de las 10 vírgenes, que hay que estar con nuestra lámpara encendida y con abastecimiento de querosín por si se nos acaba, poderle echar ahí nomás, estar atentos, estar preparados. Pero aquí nosotros vemos que el siervo infiel no se preocupa por nada de eso. El siervo infiel, que es inestable y es poco constante, en la hora del Señor viene un domingo y al otro domingo no viene. Hace un compromiso de participar en una obra, en un ministerio, en un programa, en una actividad, y luego ya no participo, porque al final los hermanos van a entender que no pude participar, que si no llegué es porque algo pasó. No asume compromisos, no tiene responsabilidades, y al final falla. No le importa ser negligente, no le importa ser un siervo inútil, no le importa ser infiel a su promesa. De todas maneras, esto podría ser entendido.
el tema central de este punto es la preparación y la vigilancia como discípulos. Debemos estar preparados, vigilantes. Eso es lo que dice el versículo 42. Dice, y dijo el Señor, ¿quién? Y aquí está la respuesta a lo que estábamos diciendo, haciendo con. Dice el 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Quién? ¿Quién es ese? Entonces, ustedes pueden leer del 35 al 40 y de ahí está el siervo vigilante. Y dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Dice el 35. El 36. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es decir, no se vayan a dormir, porque si el Señor regresa en la madrugada, va a tener que golpear. Les va a botar la puerta y como somos un tronco para dormir, no nos vamos a dar cuenta. Entonces lo que nos dice el Señor es que en el 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga, dice, a la segunda, a la tercera vigilia, si los hallare haciendo así como, ahí dice el 37, que lo halle velando, es decir, alerta, que los halle cuidando su salvación. No descuidemos una salvación tan grande. Velad y orad para que no entréis en tentación. Atén, mantened el faro ardiendo y arrojad su luz al mar, porque si hay alguien que se está perdiendo, lo podamos así salvar. Entonces, de esto se trata, no de creer que como yo ni le hago bien ni le hago mal a nadie. Ahí está el problema, el no estarle haciendo bien a nadie, porque nosotros fuimos puestos para buenas obras, obras que fueron concebidas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos puestos para hacer buenas obras, pero creemos que esa ya es nuestra propia filosofía, esa es nuestra propia doctrina que nosotros hemos desarrollado. Creemos con que no le haga mal a nadie, las cosas están bien. Esa es nuestra equivocación, ese es nuestro error, ese no es el mensaje de Dios. Eso no enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que debemos ir y anunciar a toda criatura el evangelio de salvación. Nosotros estamos llamados entonces para ser luminares, dice la Escritura, luminares en el mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Toda intermitente, toda apagosa la luz, toda con penumbras que no alumbra bien, como una bujita que a veces uno pone y todo oscuro se mira. Así alumbre vuestra luz. ¿Cómo? Todo oscuriento, todo penumbroso, todo así apagado. No, tiene que ser como las bujías LED, así bien encendidos, radiantes como el sol del mediodía, dice el Señor, le dice a Daniel, y así tu salvación vendrá como el sol del mediodía. ¿Cómo es el sol del mediodía? Dice, hasta quema, es radiante el sol. Entonces eso pide el Señor y dice 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se va a ceñir y les va a servir. 38. Y aunque venga a la segunda vigilia, es decir, no importa que no venga
cuando usted se recién bautizó, no importa. Pero es que yo ya llevo 40 años de bautizado, ya me envejecí y el Señor no vino, no importa, está en la tercera vigilia, ya está en la tercera vigilia y probablemente llegue a la cuarta vigilia, no lo sabemos. Pero si usted con su edad llega a la cuarta vigilia, esté velando, y bienaventurado va a ser que esté así cuando venga el Señor y le halle de esa manera. O si el Señor le envía a traer, y cuando el Señor le mande a traer, que su tiempo de vida haya expirado en esta tierra y usted estaba haciendo así, bienaventurado sea, allá nos vemos en la presencia del Señor junto a aquellos grandes hombres que lucharon también. Entonces hay que estar haciendo así. Y entonces la pregunta que hace, bienaventurado aquel siervo, el 43, bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? ¿Haciendo cómo? Atento, cuidando su salvación, dando buen testimonio, siendo un árbol productivo, dando buenos frutos, anunciando el Evangelio, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos, en oración, leyendo la palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, adorando en todo tiempo, aunque usted esté en problema, sabiendo llevar su propia cruz cada día, llevando su cruz sobre sí, aunque sea de arrastra, pero usted lleva su cruz, no la ha tirado todavía, llevando su cruz cada día. Bienaventurado que el Señor nos encuentre haciendo así. Porque entonces, ¿cuáles van a ser las palabras? Mateo 25. Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y por eso decía, no desestimemos como poca cosa. Ay, que solo me pusieron a poner estos adornitos. No, es que solo me pusieron a poner las cortinas. Quite los adornos y va a ver cómo se va a ver este salón. Se va a ver como arroz sin sal o como huevo sin sal. Son cosas que le dan un cambio, una mejoría, y todavía puede verse mejor, pero ahí están las paredes esperando a ver quién las hace verse mejor, y esperemos que surja. Entonces de esto está hablando del siervo infiel. El siervo infiel no le preocupa. Recuerda lo que dice 1 Corintios 15:58. ¿Qué dice 1 Corintios 15:58? Dice, firmes, empezando por ahí, firmes. Entonces, un infiel, un día está con firmeza en la casa de Dios y otro día no está con firmeza. Firmes y constantes. Entonces la constancia es que es así, miren, un solo comportamiento, pero los inconstantes ¿cómo son? Un día arriba, un día abajo, otro día arriba y otro, como las olas del mar, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5 adelante. No crea el hombre de doble ánimo, ese es el inconstante. El inconstante es de doble ánimo, un día está que es un fuego, y como dicen los pentecostales, siento un fuego que me está quemando, y al otro día se siente que es ceniza. Y entonces ese es un inconstante, porque un día se siente un fuego y al otro día se siente ceniza. Entonces lo que dice la Escritura es que debemos estar firmes y constantes, creciendo, es decir, es hacia arriba, creciendo en la obra del Señor siempre. Esa es la mentalidad de la que nosotros nos debemos llenar. Pero el infiel, el siervo infiel, no le preocupa dejar de venir un domingo si tiene 52 domingos el año. ¿Qué me va a preocupar fallar un domingo? O 2, o 3, o 4. Eso no hay ningún problema, dejar de venir 4 domingos. O dejar de ofrendar este mes o esta semana, según como le lleguen los ingresos. ¿Por qué me va a preocupar dejar de ofrendar?
o dejar de leer la palabra de Dios. Eso de estarla leyendo todos los días hasta se me olvida. Eso tan seguido, y aburre. Es como comer frijoles todos los días, me aburre. Entonces ya nos fregamos. Porque es una delicia degustar la palabra de Dios cada día. Es una delicia maravillosa. Que solo los que ya llegaron a ese punto se dan cuenta de que eso es así. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí que es riquísimo? Leer la palabra de Dios es riquísimo. ¿Y cuántos han dicho que hasta sienten que pecan cuando no la leen? ¿Verdad que sí? Se siente, amén, se siente como que uno está pecando no haberla leído. Y es verdad, no leerla uno siente como que, ala, no leí hoy. Y ya quedo viendo así como con los ojos así. Espero que no me esté viendo. Pero el infiel le da lo mismo no leerla, es más, ni siquiera abrirla. Es indiferente a eso. El siguiente tema, siervo bueno, prudente y fiel. El número 2. ¿Lo miran? ¿Lo miran desde ahí? El número 2. ¿Lo miran de ahí, hermano Álvaro? Siervo bueno, prudente y fiel. Amén. Mateo 24, 45, 25, 2, 21. Gracias. Pero bueno, buenísimo. Eso me ayudó a saber de que sí se ve bastante hasta allá atrás. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna opinión, algo que quiera antes que entremos a este último tema de la clase, de la sesión de hoy? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere añadir algo? Hermano Fabio. estaba escuchándole de que no sabe hacer lo bueno es pecado. Dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Todo aquel que dice que no hace daño a nadie, que está bien, si no le hace daño, pero no hace lo bueno, está pecando también. Amén. Es que creer que por no hacerle daño a alguien, aunque no haga ni bien ni mal, creer que se está bien, erramos. Ahí estamos mal con M mayúscula. Hermana Yolanda. La indiferencia, hermano, a las cosas del Señor es pecado, porque eso nos aleja de Dios. Hay un canto que dice que la indiferencia nos aleja de Dios, y es cierto, porque le damos menos aprecio. La indiferencia, amén, hermano, muchas gracias. La indiferencia, dice nuestra hermana Yolanda, también nos hace pecar. Pues sí, imagínense que alguien que piensa de que ir a predicar o no ir, pues es lo mismo. Es decir, no hace la diferencia que yo vaya o no vaya. Entonces ahí estamos mal. No hace la diferencia. Imagínense qué diferencia va a hacer que yo lleve una libra de arroz el tercer domingo, día de la ayuda mutua. Yo voy a llevar una libra de arroz, pero se me olvidó. ¿Qué diferencia voy a hacer yo con una libra de arroz que no trae? Esa indiferencia es pecado. Eso nos mata. Porque las hormigas, si pónganse a pensar, que de las hormigas, si dijeran, este pedacito de hoja que yo llevo a mi nido, ¿qué diferencia va a hacer que la lleve o no la lleve? Ahora pongan el pensar en todas las hormigas. Fracasan. Mientras que el libro de Proverbios nos enseña a aprender. Hay 4 animales, dice, que tienen mucha sabiduría y no han ido a la escuela. Y hay que aprender de ellas. Y una de ellas son las hormigas, que caminan, marchan en formación y no tienen un líder que las guíe. ¡Qué ordenadas! Y nosotros preparan su alimento en el verano. Cuando venga el invierno, no las agarra movida. Y nosotros, hermano Francisco Campos. Hermano, usted decía de un comentario, yo quiero hacer un comentario. Quiero que mis hermanos Cristo acá, Écheles en mucho rodeo. con voz ronca y sonora. Amén. Es muy interesante su enseñanza, ¿verdad? 3, 4 domingos que llevamos ya. Amén. Y el más interesante para mí es cuando usted dice
llevemos el Evangelio, que lo prediquemos como lo habla la Escritura, ¿verdad? Pero que a la vez que vayamos a predicar, tenemos que ir preparados, porque la verdad es que el enemigo a veces nos puede salir bastante inteligente, Bastante bravo. ¿verdad? Ayer, hermano, anduve por mi pueblo y es costumbre tradicionalista. Y tuve una pequeña conversación con una persona por ahí y se molestó cuando le hablé de lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ellos son de tendencia católica, no voy a decir su nombre ni edad, pero son arraigados en la iglesia católica y difícilmente, pues, te lo digo yo, que reciben de enseñanza, y yo estoy hablando palabra de Dios, pero ella se molestó, ¿verdad? Entonces sí, lo que quiero decir es de que tenemos que ir preparadísimos porque no sabemos con quién nos vamos a tomar. Y yo animo a mis hermanos que sigamos estudiando y desde ya le digo, hermano, me va a regalar esta enseñanza de los 4 domingos anteriores y lo que nos falta todavía, porque Amén. estoy interesadísimo en ser un siervo útil. Amén. Bendito sea Dios, hermano. Muchas gracias. Nadie sabe el día y la hora. Mateo 24, 36 al 51. Veamos lo que dice el 45. Hay que prepararse. Sin duda, lo que dice el hermano, hay que prepararse. Y por eso les decía, hay que llevar hacia adentro la palabra del Señor. Hermano Álvaro. Sí, hermano. Básicamente, el proceso de crecimiento que cada cristiano tiene es muy importante. Y por eso es también necesario el poder estar constante en la palabra de Dios. Porque es de esta manera que nosotros crecemos. El mundo sectario tiene algunos aspectos que doctrina primero. Pero en el tiempo de doctrina no aprenden lo que verdaderamente el cristiano debe aprender para ser un buen cristiano. Entonces, el propósito de Dios es que todos aprendamos y que todos crezcamos para poder producir todas esas cosas, todos esos aspectos del siervo que debe estar siempre atento, es producto de lo que nosotros aprendamos por parte en la Biblia, para poderla aplicar al servicio de Dios. Amén. Sí, muchas gracias. Así es. La constancia nos permite estar creciendo constantemente. Asisto constante y voy aprendiendo. Entonces veamos, ¿cuál es el siervo fiel y prudente? Enfatizando en el fiel. Por eso está en azulito ahí. ¿Cuál es el fiel? Ahí dice en el versículo del 42 al 44 del capítulo 24, dice el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Cuál? Entonces ya dijimos, el que está vigilante, el siervo que está atento. El 42 dice, donde empieza la cita, versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Hay que estar atentos, velando, no hay que estar, no, el Señor ni viene ahorita, y entonces darle largas, de ninguna manera. Hay que estar atentos, velando. Dice la siguiente cita, del 45 al 47. Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor cuando venga le haya haciendo así. Entonces, ¿quién es fiel? El que pasa haciendo, el que pasa dedicando su tiempo haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios le ha llamado a hacer. El que está entregado a las cosas de Él, la lectura, no deja de congregarse, participa en los programas de la iglesia, participa en la obra del Señor en los diversos programas. Tampoco estoy diciendo en todo, participa en aquellos que están a su alcance, porque hay unos que pues, obviamente no lo están. Amén.
Sí, el último párrafo. ¿Quién es el fiel? ¿Quién es fiel? El que pasa haciendo la voluntad de Dios, a lo que Dios le ha llamado a hacer, como Jesús lo describe: el que toma su cruz y le sigue, el que rechaza sus deseos carnales e invierte su vida en las cosas de Dios, haciendo lo que Dios desea que se haga. No es fácil, tampoco estoy diciendo esto es una pastilla que se toma y no es fácil, sino es el que va poniéndole ataduras al animalito que uno lleva adentro y lo va amarrando hasta que se domestica y el hombre nuevo ha crecido y el hombre viejo va menguando. Poco a poco hay que irlo amarrando para que no nos dominen las costumbres viejas. ¿Quién es el siervo bueno? Recuerda que dijimos fiel y prudente. Ahora el Señor dice bueno y fiel. En la parábola de los talentos, el 25, 14, 30, miremos lo que dice el versículo 21 y el 23. Miremos lo que dice el 21 y el 23. 25, 21 y 23. ¿Lo tienen? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Quién es el siervo fiel? El Señor entonces habla de 2 siervos fieles que usaron lo que se les había dado para aumentar las riquezas de su señor. El siervo bueno es aquel que produce frutos, es competente, pone toda su fuerza en lo que hace y desarrolla la capacidad que posee, no la entierra, no como el siervo malo, negligente e inútil que entierra su talento. No, este siervo bueno es aquel que produce frutos, es competente, desarrolla sus capacidades, pone su fuerza, su interés, su amor, su dedicación, su pasión por lo que hace y va desarrollando sus capacidades al servicio de Dios, va aprendiendo. Sus conquistas son notables porque como se ha dedicado a ser instrumento para el servicio de Dios, entonces Dios lo está haciendo y lo está puliendo cada vez. Dios lo está utilizando y Dios le está quitando aquellas cosas que le están sobrando. Entonces en ese actuar, en ese interactuar, él se vuelve habilidoso en las cosas del reino. Él sabe cómo aconsejar, sabe cómo predicar, sabe cómo iniciar el evangelio con una persona de una manera y con otra de otra, sabe cómo refutar un argumento de alguien que se opone. Este siervo bueno más bien suma en el reino de Dios, porque cuando mira a 2 peleando, va y los pone en paz. No se hace bando y no empieza a reñir y es un tercero en la contienda, sino que él está sumando. No anda lastimando a los consiervos, sino que más bien está procurando sanar la herida del herido, que es ungir al quebrantado, darle alimento al hambriento, apaciguar el corazón roto del que anda dolido. Entonces no anda ampliando las heridas, no anda maltratando a los maltratados de por sí. Entonces este siervo bueno es aquel que pone sus capacidades, su fuerza, su destreza, sus habilidades, las pone al servicio de Dios, y es Dios quien cada día le va ayudando a que sea cada día mejor, más hábil, más apto, más competente, y que vaya sumando y le va dando, le quita al que tiene poco y le pone a él y le va poniendo más. Entonces la pasividad y la comodidad no es parte de la vida de este siervo bueno, sino por el contrario, luchar es su trabajo. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran agregar? Si no, vamos a dejar hasta aquí y vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto.
que tome este lugar. Vamos a continuar el estudio con los otros temas con la ayuda del Señor en la siguiente sesión de clase. Que la paz de Cristo esté con nosotros. Cantemos una alabanza, hermanos, el 135 en nuestros himnarios. La merced de nuestro Padre. Cantemos. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, rugia helada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Mantener el faro ardiendo, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. En tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Vamos a invitar a nuestro hermano Mario Vivas, estarán dirigiéndonos con la última oración. Oremos. Soberano Padre, Dios Santo, Dios nuestro, para usted sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Estamos ante su presencia, Dios eterno, agradeciéndole por sus ricas y abundantes bendiciones que derrama en su pueblo, teniendo misericordia, Padre, con nosotros, de darnos esos bellos consejos continuamente para nuestro propio beneficio. Bendiga a nuestro hermano que trajo la enseñanza, los cantos que está dirigiendo nuestro hermano, y gracias, Padre, porque nos has dado este tiempo especial para escuchar esta primera parte, para llenar nuestra alma, para enriquecer nuestro conocimiento. Que sea tu palabra, Dios eterno, ocupando ese hermoso lugar en nuestros corazones para así ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. Prepáranos, Dios eterno, para la segunda parte y que estemos concentrados, Padre, en esta adoración que estamos atribuyendo a tu nombre en este día especial, como es este día primero de la semana. Bendíganos a todos y sea usted siempre con nosotros. Gracias, Dios eterno, le damos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener, hermanos, 15 minutos de receso para luego entrar a lo que es la oración. Podemos saludar a los hermanos todos. Dios nos bendiga.